Seguimos acá en Sónica Más, lo habíamos anticipado. Nuestro primer entrevistado es Horacio Meguira, abogado laboralista, el jefe de asuntos jurídicos de la CTA Autónoma. Hago la salvedad CTA Autónoma porque hay otra CTA que está más ligada y más casada, por decirlo de alguna manera, al gobierno. La CTA Autónoma es una de las dos vertientes de la Central Obrera. Le damos la bienvenida a Horacio Meguira, que a propósito quiero que me cuente en qué anda, porque tengo entendido que la semana próxima hay una gran movida de abogados laboralistas y este programa se llama 14 bis, así que queremos estar al tanto de eso. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué va a todos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Contame de qué se trata esta reunión de abogados laboralistas que sucederá la semana que viene, el miércoles próximo. Es una convocatoria que efectuamos de autoformación de todos los abogados del país, tanto de los sindicatos como de la propia central, con un invitado especial que es Hugo Moyano, en función de la importancia que tiene la sanción aplicada por la administración anterior a la Federación de Camioneros. El tema es analizar cómo es el sistema de sanciones y si las multas que se le imponen por supuestas infracciones a la ley, en su momento tanto a la ley sindical como a las intimaciones que cursan a las distintas administraciones ante una medida de acción directa, una movilización, etcétera. Hemos registrado que prácticamente todo el noroeste tiene sanciones impuestas a los sindicatos, desde los trabajadores de Ledesma, de una movilización que efectuaron conjuntamente con otras fuerzas sociales en la misma localidad de Ledesma. Es decir, la empresa instruyó sumarios internos y esos sumarios internos fueron denunciados y se sancionó con multas tanto a los dirigentes sindicales como al propio sindicato. Luego también hay infracciones municipales. Horacio, perdón, ¿la sanción es por el solo hecho de agremiarse? No, solo por el hecho de no, por entender que se violó la ley y a través de un tribunal municipal se juzga el hecho de haber obstruido el tránsito en una ruta nacional. Es decir, más se le imputan otros delitos como el delito de extorsión y delito de daños. Lo peor es que la concepción de que el dirigente es responsable, entonces se juzga al secretario general por la responsabilidad que supuestamente le cabe al movilizar una entidad sindical o social. Todas las entidades que movilizaron también fueron juzgados en un tribunal municipal en la localidad de Jujuy. Bueno, después hay sanciones también impuestas por jueces civiles y comerciales en la localidad en Río Negro, también por hechos que se le imputan de daños y por efecto de una movilización. Y además provincias, lo que de alguna manera despertó fue que el gremio docente de la provincia de Santa Cruz creía que la multa aplicada por la anterior administración no iba a ser impulsada por el gobierno de Alicia Kirchner. Sin embargo, la impulsó y la pretende ejecutar por sumas que exceden largamente el patrimonio del sindicato. Bueno, con todos los elementos y el juicio más importante y que tuvo mayor trascendencia por el volumen de la multa, fue el de Federación de Camioneros, y Hugo Moyano, hijo, nos va a venir a explicar cuál fue su mecanismo de defensa en relación al juicio que todavía está en la Corte Suprema de Justicia. Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Diego Zucalesca, lo saluda. Quería preguntarle, normalmente este tipo de cosas se dan en un contexto determinado, ¿no? Social, también judicial.
no suele ser casualidad que estas medidas que ustedes identifican, entiendo yo, como de alguna manera sistemáticas. ¿Usted qué ve en este aspecto? ¿Qué contexto ve? ¿Ve un contexto determinado que social y hasta judicialmente va en contra de los intereses sindicales o es casualidad? Mire, creo que ha dado en la tecla, es decir, en el sentido de que los sindicatos y sus dirigentes no pueden decir que son inimputables. Es decir, pero al momento de tomar la judicialización o que las administraciones apliquen una sanción, tienen que tomar en cuenta los principios de no injerencia. ¿Qué quiere decir no injerencia? Quiere decir que la administración no puede intervenir en la vida interna de los sindicatos, ni tampoco tomar partido al momento de un conflicto ni incidir en la negociación colectiva. Es decir, que el Estado debe mantener una posición independiente, como dicen los organismos de control de la OIT. Independiente quiere decir que no puede volcarse en favor de una de las partes. Sin embargo, las multas impuestas son absolutamente desproporcionadas y tienen una finalidad disciplinaria, es decir, que el hecho sea castigado como hecho político sin entender la existencia de un delito penal o civil, ni tampoco una infracción como lo determina la propia ley 23.551. Y otro de los elementos es que la propia ley dice que para aplicar una sanción a un sindicato se requiere previamente que la administración tome vista al Poder Judicial para que éste autorice. En ninguna de los casos la administración tomó ese recaudo. Y un reciente fallo de la doctora Cañal, con primer voto de la doctora Cañal, en la Confederación de Educadores contra Gobierno Nacional, dice que la autorización judicial no solamente es importante al momento de que la administración resuelva una intervención, una suspensión o un quite de personería, sino que también lo es al efecto de los denominados delegados normalizadores, para el supuesto de acefalías o el hecho de que se haya vencido un determinado mandato. Entonces, yo creo que lo que tiene como finalidad es todos esos elementos. ¿Qué requieren? Requieren una nueva sistematización. Con la legislación actual es suficiente. Podemos hacer una denuncia en la OIT o en la instancia previa, que es la Comisión de Diálogo Social y Futuro del Trabajo, que establece una instancia previa a la queja de la OIT. ¿Podrán ser las 3 centrales sindicales? Bueno, eso en principio vamos a debatir técnicamente, y nuestra intención es llevar esa inquietud a las distintas centrales para tratar de efectuar un acto unitario que permita, en tiempos tan turbulentos como los que estamos viviendo y los que van a venir, en que van a ser enteramente conflictivos, que los conflictos se resuelvan por la vía democrática, sin caer tampoco en la exageración de que los sindicatos tienen absoluta impunidad y pueden hacer lo que quieran porque son personas, y como toda persona son imputables, salvo las razones expresamente establecidas en la ley. Horacio, bueno, este tipo de sanciones a los sindicatos, a la práctica sindical, se da tanto en gobiernos peronistas como no peronistas, porque acá si querés vamos al caso más emblemático, son las sanciones que recibió el gremio de Moyano. El gremio de Moyano fue notificado y sancionado durante la gestión de Macri, pero también durante la gestión del ministro Carlos Tomada, durante el gobierno de Cristina Kirchner. De ambos conflictos va a exponer el hijo del camionero. Exacto, sí, Hugo Moyano, sí. Pero va a exponer sobre el estado de ambos juicios. Ok, bien, perfecto. Y a propósito de Moyano, me interesa saber tu visión como abogado laboralista,
si es que este reclamo, conocido actualmente como la ley Moyano, que es el reclamo que Moyano enarboló, por ejemplo, cuando recientemente con De Narváez, cuando De Narváez compró Walmart, que se entiende que cuando una empresa cambia de dueño, los nuevos propietarios de la firma tienen la obligación de indemnizar al personal que había estado antes. ¿Esto legalmente es viable? ¿Se puede hacer? No, depende de la situación. Si hay continuidad en la explotación o venta de fondo de comercio y con solo notificar a los trabajadores que el trabajador tiene el derecho inclusive del despido indirecto, puede considerarse despedido por entender que el nuevo empleador no es solvente. Es decir, también hay que ver qué tipo de venta se efectuó. Si hay ventas de acciones y el empleador es el mismo, pero los accionistas son distintos, no hay modificación. Y no hay una regla estricta de que se debe pagar la indemnización. Se debe pagar la indemnización cuando hay fin de la actividad. Y ahí hay un debate cuando se retoma, ahora estamos debatiéndolo con el Sindicato de Obreros y Empleados de Ingenio San Isidro, que fue comprada la firma por un nuevo dueño. Bueno, se está discutiendo qué obligaciones tiene ese nuevo dueño. Y si es continuador o no continuador del Grupo Gloria, que era el grupo peruano que estaba antes. Es decir, pero no hay una regla de decir siempre debe pagar indemnización, no es así. Es decir, paga indemnización cuando se termina la actividad. Ahora, si hay continuidad de la actividad, depende de muchos factores, solvencia o insolvencia, voluntad del trabajador de continuar o no en la explotación. En fin, hay otros factores que dependen del caso concreto y del tipo de venta que se efectúen. Horacio, recién hablaba de la legislación laboral. Del 1 al 10, ¿cómo la califica en términos de actual, digamos, ¿no? De moderna, de una ley que, bueno, permite finalmente amparar los derechos del trabajador, pero a su vez ser de alguna manera flexible, y no, cuando digo flexible, no estoy hablando de flexibilidad laboral, pero sí flexible en el sentido de, bueno, adaptarse a los cambios, ¿no? Que han habido y son muchísimos más luego de esta pandemia. Mira, las posiciones varían también, pero el tema es que uno teme hablar de reforma laboral porque la denominación reforma o flexibilidad o términos que se han utilizado desde la década del 90 en adelante han significado rebajas a las tutelas sindicales, a las tutelas laborales en general, a las tutelas que era la ley o la negociación colectiva. Entonces, es decir, la pregunta sería, ¿es igual el sistema de explotación actual que en épocas del forloísmo, del taylorismo, de la primera? Es totalmente distinto. A tal efecto, las legislaciones deben adecuarse, sí, deben adecuarse. Ahora, lo que sí deben adecuarse con nuevas tutelas, es decir, porque el sentido del derecho del trabajo es tutelar la parte más débil de la relación. Totalmente. Ahora, que es tan hipócrita el debate, tan poco sincero, que los empleadores lo toman como una forma de abaratar costos exclusivamente, no de adecuación. Y el movimiento sindical no tiene imaginación, porque tampoco tenemos propuestas. Entonces es una tensión permanente de nosotros conservarnos y aferrarnos a las viejas conquistas después de la década de 30, 40. Perdón, ¿no? En ese aferrarnos a esas viejas, hay una mentira ahí, porque es mentira que se aferran a algo, es mentira que conservan algo, porque la realidad es que cada vez hay menos masa laboral bajo el paraguas de esa ley que hoy todavía se sostiene, ¿o me equivoco? Bueno, pero usted me preguntó sobre la legislación.
Bueno, pero que sigo hablando de la legislación. La realidad, que se están aferrando a algo la que, realidad en definitiva, es totalmente defiende distinta. cada vez a menos personas. Es decir, es que solamente el 30% de los trabajadores o de la fuerza del trabajo está bajo convenio colectivo de trabajo, el 50% tiene una forma de irregularidad de trabajo no registrado de los ocupados, es decir, que la precarización avanza y que cada vez más hay menos trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo. Todo eso es la realidad. Y esa realidad requiere un debate sincero entre partes, de diálogo social en serio, y claro que lo necesita. Es decir, lo necesita y necesita imaginación de las partes para tutelar y para adecuar, que es lo más difícil. Es decir, que hay que adecuar, no cabe duda, pero no adecuar sacándole protección a los trabajadores. ¿Y ve voluntad para eso? Realmente lo digo. No. El sistema de relaciones laborales es absolutamente irracional y tiene terminales. Desgraciadamente las terminales son los grupos concentrados y las pymes no tienen representación. Y en la parte sindical ya es conocida nuestra postura y la mía particular de crítica al sistema de representación del unicasto y al monopolio de la representación bajo el régimen de personería, que no responde a una cosa que los franceses hablaron mucho, que se llama el principio de congruencia. El principio de congruencia es que las partes los intereses de las partes estén verdaderamente representadas por las entidades. Y las entidades no representan los intereses de las partes. ¿Por qué? Y porque el sistema de representación no hace circular los mandatos, no hay, y ahora con pandemia menos, o sea que mandan muy pocos y mandan con intereses a veces que se confunden porque muchos de ellos son empresarios, entonces no se sabe si actúan como dirigentes o como empresarios. Es decir, por lo tanto yo diría que un debate en estas condiciones seguramente no lleva a conclusiones objetivas. Es decir, lo ideal sería un gran debate como fue la ley de contrato de trabajo en 1974, disculpen los años, pero sí debatió toda la comunidad de trabajo. Es decir, se hacían eventos, los eventos ahora, antes nosotros nos juntábamos con representantes de la industria, del comercio, y debatíamos mano a mano, pero en función de las relaciones de trabajo. Hoy hay compartimentos estancos y en todo caso se debate el interés concreto de cuánto se va a aumentar, pero las relaciones laborales y su necesidad permanente de adecuación, porque el sistema de producción cambia a una velocidad inusitada, inimaginable. Pero, Horacio, sí. Te interrumpo un minuto, la última de mi parte, en un fragmento ahí de la conversación en el inicio, hablaste de tiempos turbulentos y de que podría empeorarse en el corto plazo. ¿A qué te referías y qué ves que es lo que podría pasar? Mirá, los trabajadores y los humildes la están pasando muy mal. Son nuestros compatriotas. Y yo creo que hay mundos compartimentados donde nosotros, el hombre de a pie, común, profesional, laburante, etcétera, no toma conciencia de lo que le está pasando a los semejantes. Es decir, pero la están pasando muy mal, muy mal. Entonces, eso necesariamente en algún momento, y tomando la historia de la conflictividad en Argentina, explota en la calle, explota en la fábrica, explota sindicalmente, socialmente, pero que hay carga negativa en el conflicto sin tomar color partidario, ni elección, ni nada por el estilo. De eso, mi larga experiencia, te puedo asegurar que hay una carga negativa. Es decir, los grandes aparatos lo que hacen ahora es acallar el conflicto. Y sobre todo el tema de la desocupación y el disciplinamiento generado por el miedo a perder el trabajo. Pero en algún momento
eso es como una olla a presión, en algún momento salta. Así que yo creo que a partir de que se vaya normalizando, que algunos calculan que va a ser cerca de fin de año, este fin de año y comienzo del año que viene puede tener una altísima conflictividad y conflictos de baja calidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el conflicto no va a ser por mejoras en las condiciones de trabajo, o en modificación del convenio colectivo de trabajo, que se reconozca una comisión interna, sino que va a ser lo más primario. Es decir, el conflicto por trabajo, esa mezcla que hay entre el conflicto sindical y el conflicto social, tan laburado por la sociología, hoy casi se confunde. Es decir, no hay diferencia entre puerta de fábrica y fuera de fábrica. Hay un conflicto que puede nacer en la producción y terminar en la sociedad, o nacer en la sociedad y terminar en la producción. Pero es muy grave la situación. Siempre interesante hablar con Horacio Meguira, ya sea desde lo técnico o incluso desde lo que sucede en la calle con estos conflictos. Horacio, como siempre, muchas gracias, un placer haberte tenido acá en Sónica. No, gracias por haberme llamado, por difundir, y a todos los que nos están escuchando, si tienen interés, escriban a la dirección de mail que está en la cartelera, Observatorio de Derechos Sociales, CTA Autónoma, y ahí se inscriben gratuitamente. Así que muchísimas gracias. A vos, Horacio, un gusto. Gracias. Pasó Horacio Meguira por Sónica Más. Yo quiero vivir como las aves.